Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Iván Rivero Gómez de la Universidad Politécnica de Pachuca y lo que voy a realizar a continuación va a ser un decodificador binario decimal en programación de VHDL, que es perteneciente a la interfaz de Vivado. Lo que voy a hacer fue pedido para la materia de programación de sistemas embebidos, impartida por el maestro Julio César de Dios García, y yo pertenezco al programa educativo de mecatrónica, específicamente al grupo MKTN 0703. Y a continuación les voy a enseñar cómo se hace. Lo que voy a mostrar a continuación es cómo se hizo la programación en VHDL de este sistema. Y vamos a empezar desde aquí. Esta parte es una parte que viene comentada y viene por default en todo el programa. Lo que hice fue poner un poco de personalización aquí en nombre y en nombre de compañía. Además, aquí esta es la primera librería sobre la cual VHDL por lo general va a estar trabajando y es necesaria que la tenga incluida. Y como vemos, esta otra parte sigue viniendo comentada, por lo que no es necesario y se puede omitir. Ahora, vamos a empezar con el desarrollo, ahora sí con el desarrollo del programa. Aquí tenemos la declaración de puertos y de variables que vamos a usar. Aquí, el primero, lo tengo comentado como un vector de flip-flops. Este vector lo que va a hacer va a almacenar los datos de los tres flip-flops y los va a concatenar en un solo vector. Y este vector se va a llamar QS. Y los vectores de los demás los veremos aquí abajo, que se llaman Q1, Q2 y Q3, que son los vectores de salida de cada uno de los flip-flops de manera individual. Ahora, yéndonos de manera particular con cada flip-flop, el flip-flop se va a componer de dos partes importantes porque es un JK. Entonces se va a componer de su parte K y de su parte J. Y lo que hicimos para concatenar estas, digamos, según la tabla de verdad tenemos, digamos, un dato en J y un dato en K. Para concatenarlos vamos a meterlos en un vector para que quede juntos el resultado de J y de K, para que se almacenen en una sola variable, que va a ser esta variable que es JK, y como vemos es un vector que va a almacenar ambos datos. Y ahora, D es una asignación que se le va a hacer a J en caso de que cumpla una condición específica, que la veremos más adelante. Después de eso vienen los demás flip-flops, el 1, el 2 y el 3. Como vemos, cada uno se parece y tienen variables similares. En lo que cambian son en sus números. Digamos, este cuenta con D2, D3, J2, J3, K2, K3 y sus vectores JK2 y su vector JK3. Como vimos, Q van a ser las salidas que nos va a entregar nuestros flip-flops. Y estos siguen siendo, estos no son vectores, no es necesario porque solo nos va a dar un estado. Además contamos con un reloj que va a ser como nuestro sincronizador hacia el único, bueno, no hacia el único, hacia el primer flip-flop, porque después de eso necesitamos hacer un desfase de los demás flip-flops para que hagan una especie de secuencia entre ellos. Por eso solo se ocupó ¿cómo se llama? Un CLK o un reloj. Después de eso tenemos los resets. Esta área de reseteos son 4 debido a que a veces se llegaba a indeterminar el programa por ahí. Y lo que se hizo fue hacer una especie de función AND, o igual almacenarlo en un vector, donde se necesitaba que los 3 resets principales estuvieran presentes. Porque digamos, en caso empezaba a contar, llegaba el reset 1 y el reset 1 reseteaba y no daba oportunidad de que el flip-flop 2 se activara. Entonces, para eso es necesario que el reset maestro o el reset T, este de aquí, esté activo para que no haya esos problemas de indeterminaciones, o que se active antes de tiempo el reset completo. Porque si no, se hace un caos con esto y termina regresando uno o termina regresando otro. De ahí, la última parte es la parte del display. Como se nos pide en la actividad, tenemos que hacerlo con un display de 7 segmentos. Y para eso, lo más fácil fue hacerlo en un vector que iba a almacenar a 7 variables. Bueno, 7 posiciones. Aquí tenemos su número, que van a ser 6, de 0 a 6. En nuestro caso, que es de 1 a 7. Es por la ocupación del 0. Lo que hice fue meter, digamos, en binario. En binario tenemos 0, 0, 0. Y esos 3 ceros en decimal es 0. Entonces
En el display lo que se va a reflejar van a ser todas las luces prendidas, excepto la central. Y así se hizo con cada uno de los números. Digamos, con el 1 va a ser, en binario va a ser 0, 0, 1. Y en decimal va a ser 1. Y en nuestro código, en nuestro vector, todos van a permanecer apagados excepto A y B, que van a ser el palito del 1 y es lo que se va a quedar prendido. Lo que se va a hacer ahora va a ser la asignación de cada flip-flop respecto a Q. Para eso necesitamos enviar toda una fila hacia la señal. Como podemos ver aquí en este recorte, digamos, nosotros tenemos un estado J, un estado K y una salida. Y para eso necesitamos hacer la concatenación de los dos del estado J1 y K1 de manera individual en un solo vector que va a ser JK1. Y esto lo podemos omitir, pero lo necesitamos mantener porque hay datos que van entrando y necesitamos saber qué exactamente qué dato va entrando y especular cuál es el resultado que nos va a salir. Y en este caso el orden de JK1 es igual a JK concatenado con K1. Esto debido a la jerarquía que tiene cada una de las letras, no en el abecedario, sino en nuestro programa. Y ahora haremos la comparación de J respecto a K. Por ejemplo, aquí con el with select, lo que vamos a hacer va a ser esta comparación, donde D1 va a ser igual a Q1 cuando ambos estados estén en 0. Como vemos aquí, digamos, tenemos 0 en J, 0 en K, y vamos a tener Q normal a la salida, una Q0. Pero digamos, en estos casos que son ya números un poco más definidos, que es, digamos, nuestros casos 2 y 3, digamos, cuando tengamos aquí 0, 1 y 1, 0, el valor que se le va a asignar a D1 va a ser 1 o 0. Y también aquí abajo, cuando tengamos 1, 1, nuestra salida va a ser Q, una negada. Aquí no agregamos ese caso de cuando sea 1, 1, porque es un caso demasiado obvio y lo podemos omitir por el momento. Entonces, cuando sea un estado diferente a estos tres dentro de esta combinación de 2 bits, entonces nos va a mandar Q1 negada. Y de ahí, lo que tenemos aquí abajo es el proceso del reloj. Donde si tenemos un flanco de subida, preguntaremos si hay un reset. Y si hay un reset de por medio o si no está interfiriendo con un reset. En este caso, el reset de flip-flop 1 o reset 1. Y entonces, si no hay problemas, entonces nosotros mandamos a D1, porque entonces sí se puede hacer la operación. Pero en caso de que haya problemas, el valor que nosotros vamos a asignarle va a ser 0 a Q1. Y este es el movimiento del primer flip-flop. Los demás flip-flops se mueven de manera es lo mismo, pero con variables cambiadas. Por ejemplo, aquí teníamos la concatenación de J y K. J1, K1 va a ser igual al vector JK1. Aquí tenemos lo mismo. J2 concatenado con K2 va a ser igual a JK2. Es lo mismo esta parte. Y prácticamente la parte de los relojes es similar, solo que digamos ahorita que este es el segundo reloj, va a tomar como referencia el primer reloj. Esto para que haya ese desfase de que el clock que entra va a ser el mismo que va a salir. No, bueno, va a ser diferente al que va a salir. Y lo mismo se repite para Q3, va a tomar como referencia el clock anterior, además de que van a tener el mismo tipo de variables. Y ahora, lo que nosotros hacemos aquí al final en la concatenación de salidas, como les dije al inicio, hay una variable que se llama QS y QS se encarga de concatenar a las salidas. Aquí tenemos el vector de claro. QS es la concatenación de Q3, Q2 y Q1. Y con la función de withSelect, al reset 1 se le va a otorgar 1 cuando los tres estados estén en alto, o sea, tengamos 1, 1, 1. Se va a hacer lo mismo con reset 2, y en caso de que esta condición no se cumpla, para no caer en redundancia, vamos a ocupar el else y el when others. Por ejemplo, si solo en el caso específico que sea 1, 1, 1, se va a enviar 1. En casos contrarios de que sea cualquier otra combinación de esos 3 bits, nos va a mandar un 0.
Esto por fines prácticos y para saber exactamente qué nos va a mandar, porque a veces entraban en indeterminaciones porque no habíamos hecho que los demás casos almacenaran ahí, ya que nos faltaban algunos casos o nos llegan a fallar otros. Y ahora, aquí al final entra el QS, donde QS, dependiendo de lo que nos digan los resets, va a seguir contando o no, o va a seguir almacenando en memorias o ya no. Por ejemplo, aquí tengo mi vector del display de 7 segmentos, como les había dicho al inicio. Por último, lo que hice fue hacer la decodificación del vector. Digamos, nos van a mandar a unos estados binarios. Lo que tenemos que hacer nosotros es decodificarlo a que se pueda interpretar de manera decimal. O sea, no visualmente, pero podemos ver el número, no el número, la posición de las letras de, digamos, ¿cómo se llama? De este display de 7 segmentos. Vamos a ver qué se está aprendiendo. Por ejemplo, cuando binariamente nos mandan un 000, entonces el display se va a encender en esta secuencia. La secuencia está aquí arriba, donde nuestra primera letra es A, sucesivamente hasta que la última sea G. Entonces, para formar el 0 necesitamos encender A, B, C, D, E, F, excepto a G, porque porque G no tiene nada que ver con el número, y entonces lo vamos a dejar así. Ahora, para el 1 necesitamos tener encendido A, B, C. Para el 2 tenemos que tener encendido A, B, G, E, D. Y aquí está escrito. Para el 3, para el 0, para el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este último estado es como un estado crítico para cuando ya se resetea. Para que al final solo muestre un 0 otra vez. Y una vez mostrado ese 0, es cuando nos damos cuenta que ya acabó nuestra secuencia. O sea, no vuelve a iniciar. Eso no lo pude corregir. No sé cómo arreglarlo. Digamos, en caso de que se cumpla el 111, lo que se va a encender en la pantalla es un 0 porque se nos pidió que se reseteara hasta el 6 y el 6 está en una posición anterior. Digamos, en caso contrario de que no es el número binario que nos está rejando, no coincida con ninguno de ellos, que ya es muy difícil porque ya están aquí todas las sentencias. De hecho, lo puedo considerar hasta un poco imposible, pero por indeterminación terminó aquí este posicionamiento. Entonces, cuando esté un caso un caso que no esté escrito en esta sección, entonces se va a encender todo el display. Y no el análisis, no es el análisis, el esquemático ahorita lo voy a mostrar. Este es nuestro esquemático del programa. Como podemos ver, como les había dicho, aquí tenemos JK, JK2, J1, K1, J2, K2, J3, K3 y se van a concatenar en un solo vector, JK1, JK2 y JK3 respectivamente. Y de ahí ya cada uno de ellos ¿cómo decirlo? Se separa y entra cada uno en la reacción que necesita. Por ejemplo, el reloj lo que tiene que hacer es iniciar el primer flip-flop y de ahí esa señal tiene que retrasar al segundo flip-flop y al tercero para que se logre hacer como una especie de cadena en poco tiempo, para que con ese retardo sea suficiente para que uno empiece, mientras digamos el segundo empiece, el primero empieza a contar y ya, para que empiecen a hacer los cambios de posiciones. Ahora, la parte de la simulación es esto. Como ya les dije anteriormente, estos son líneas que vienen por default y vienen comentadas porque no son tan necesarias tenerlas. Ahora, nuestras librerías de default que se van a necesitar para correr nuestro programa, y como es una simulación, recurrimos a usar el programa para a partir de ahí sacar las variables. No las declaramos dentro de la simulación. Nos brincamos ese paso. Así que solo es importante nuestras variables que trajimos desde allá, vienen en el mismo orden. Y ahora que acabamos nuestros componentes y acabamos de llamar a todas nuestras variables, ahora lo que vamos a hacer es la asignación de valores para empezar a hacer como que nuestro mapeo de valores iniciales. Ahora, algunos, digamos aquí, J1 y K1 van a iniciar en 0, 1
nuestro reloj va a iniciar en 1, J2, K2 va a iniciar en 1 y J3, K3 van a iniciar en 0, 1. Como podemos ver, alterna 0 y 1, siempre, en este caso inicialmente teniendo J0 y K1. Además que el reset maestro se encuentra en 0 para evitar que se resete antes de tiempo. Y como vimos anteriormente, hasta que se cumpla la condición específica de que los 3 resets estén o sea, cuando el 6 aparezca en el sistema binario, los resets, los 3 se activen y esos mismos 3 autoricen o hagan una función como AND hacia nuestro reset T, que es nuestro reset maestro. Nuestras salidas son estas. Como son salidas, nosotros no podemos asignarle valores o entran en indeterminaciones. Y ahora, seguido de esto, aquí viene el port map. Y como ya sabemos, nada más vamos a asignar qué variables que respecto a esto. Y ahora sí, venimos con las señales y los estados de prueba donde se pudo observar que esto es válido. Como podemos ver, aquí tenemos el primer flip-flop va a recibir un J1, un K1, una señal de reloj de 0, o sea, todavía no se puede activar por el flanco de subida, y los otros dos flip-flops, sus dos entradas J y K, se van a encontrar en 1 también. Este reset maestro se encuentra aquí porque si no se indetermina, porque no acabé de entender esa parte, pero si lo quitaba de aquí, se indeterminaba. Y este tiempo que tiene de 10 nanosegundos es en el tiempo que, en el primer estado en lo que tarda en cargar la memoria y, digamos, recopilar unos pocos de datos para poder iniciar. Por eso este estado es tan cortito. Ahora, aquí siguen los mismos datos. Aquí siguen los mismos datos, pero ahora le damos un flanco de subida para ver cuál va a ser la respuesta del sistema. Y como sabemos, tenemos que ir alternando clock en cada una de ellas. Como este es el inicio de todo esto, necesitamos que nuestro reset maestro igual se vuelva a encontrar aquí, porque si no se vuelve a indeterminar. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es ir alternando ahora sí los valores. Digamos, ahora que todos están en 1 e incluso el reloj, vamos a volver a bajarlos, volver a subirlos, volver a bajarlos, volver a subirlos. Y es el único cambio que se presenta en todo el programa. Además de que nada más se eliminó el reset maestro en todas las demás. En todos los demás. ¿Esto por qué? Porque es como si recibiera un tren de pulsos nuestro flip-flop. Y es un contador, tendría que ser automático. Digamos, con un 555 que vaya enviándole señales al flip-flop en todas las entradas. No en todas las entradas, en la entrada del reloj. Y de esta manera es como únicamente se vaya alternando esto sin necesidad de alterar el J y K, ya que es un contador binario independiente, autónomo. Y ahora, cuando nosotros corremos ahora lo que vamos a hacer va a ser correr la simulación para ver exactamente cómo se comporta. Ahora, lo que vamos a ver es qué resultado nos arrojó la simulación. Aquí, como podemos ver, nuestro reloj principal o el reloj maestro está empezando a contar, mientras tratamos de hacer que los demás empiecen a destiempo para poder empezar como esta pequeña cadenita. Y ahora, lo que vemos aquí es que nuestro vector QS, como lo declaramos en el programa, está empezando a almacenar los valores en binario. Aquí tenemos 0, 0, 0. Y entonces, como es 0, 0, 0, va a llamar al vector que se llama display. Y en el vector display lo que va a hacer seleccionar qué dato va a enviar si se presentan 3 ceros. En nuestro caso va a enviar un 0. Y como lo vimos, pongo la foto del display, va a aprender todos excepto el central, que es G, que si no formaría un 8, no tiene nada que ver. Entonces, aquí va a mandar 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Entonces, estos estados altos simbolizan a que les va a llegar alimentación a estas partes del display para que se puedan eliminar de cierta manera. El segundo estado o el segundo número que tenemos aquí es 0, 0, 1, que en decimal es 1. Entonces se va a aprender nada más el segmento BC. Entonces tenemos 0, 1, 1 y los demás van a ser ceros para que se pueda encender de manera correcta nuestro display. Los unos van a simbolizar de que se están encendiendo. Y aquí se presenta el 2, que es 0, 1, 0, o sea 0,
0, 10. Entonces, para hacer el 2 se va a prender A, B, tenemos A, B, C se apaga, D se prende, E se prende, F se apaga y G se enciende con el fin de formar el 2 en el display. Todos estos datos que nos están enviando aquí fue porque lo determinamos desde la programación del primer programa, que le decíamos al vector que nos mandara ciertos datos cada vez que nosotros le enviáramos cierto dato binario. Él nos regresará una cadena de datos de 7 caracteres, que van a ser cada una de las partes de nuestro display. Aquí 0, 1, 1. Lo que nos va a iluminar va a ser el 3. Aquí 1, 0, 0 va a ser el 4, 1, 0, 1 va a ser el 5 y por último el 1, 1, 0 que va a ser el 6. Y igual nada más se va a iluminar completamente excepto la sección B. Entonces va a quedar algo así el 6 sin iluminarse la sección B. Y ahora, como lo programamos, de que cuando los 3 estados estén en alto hasta aquí, no nos envíe todo hacia 0, como lo habíamos programado en el inicio, que era si está 1, 1, 1, entonces regrésanos una cadena de 7 unos, que van a ser de 6 unos que va a ser nuestro display, en este caso encendiendo el 0. Esto lo hice así porque no logré determinar, no supe cómo hacer de que reiniciara el contador. En Proteus más o menos lo pude hacer, pero en este modo que es el vivado ya realmente no supe cómo hacerlo, así que solo cuenta de 0 a 6 y de nuevo se va a 0, se corta en 6, ya no cuenta más. Y creo que esto sería todo por mi parte. Creo que salió bien. Llevo bastante tiempo aquí grabando. Haciendo esto llevo unos 2 días. Y no salió la primera. Gracias.